Saludos amigos, sean todos bienvenidos a la mesa de análisis de Impacto Venezuela. El día de hoy queremos traer precisamente a esta mesa al doctor Fermín Mármol García, abogado criminalista venezolano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un placer poderlo tener el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, doctor? No, al contrario, el placer es mío estar contigo, Carla, estar con el equipo y por supuesto la oportunidad que me brindas de expresar mis opiniones, los estudios con relación al crimen y la violencia. Así es, porque además usted se ha convertido a lo largo de todo este tiempo en una referencia para poder analizar el contexto del crimen en Venezuela, por qué tiende a aumentar y por qué en este momento que normalmente siempre los días cercanos a diciembre la tasa de criminalidad y violencia o robos, hurtos tiende a aumentar, pero ahorita estamos totalmente alarmados por lo que vemos en Venezuela. Y le pongo tres escenarios para comenzar a desarrollar las ideas que el día de hoy tiene que ver con esta banda delictiva, el Coqui, que ha amenazado ya a toda la población de Caracas y que ahora en este bajante de la muerte cercano precisamente a la zona donde se opera esta banda delictiva, han decidido lanzar los cadáveres en plena vía pública, 3 de la tarde, 6 cadáveres en el mes de noviembre. ¿Cómo empezamos entonces a decirle a la población lo que está pasando en el país, aparte de la tasa delictiva en el tema del secuestro, que también tiende a aumentar, doctor? Lo primero que yo quisiera decir es que los venezolanos deben de comprender que no es verdad que lo que vive Venezuela con relación al crimen y la violencia sea algo generalizado en el hemisferio. Hay siempre una tendencia a minimizar el problema venezolano, pensando que en Brasil, Colombia, en México viven situaciones similares, y la respuesta es no. Ni de cerca Colombia, Brasil, México, Argentina viven lo que se está viviendo en Venezuela con relación al crimen y la violencia. Número dos, Venezuela tiene lo peor de los dos mundos en materia criminal. Tenemos una delincuencia organizada, violenta, que ya logró, Carla, el control territorial. Hay espacios dentro de Venezuela controlados por el crimen organizado violento de corte nacional, pero también de corte extranjero, ideologizado, pero también no ideologizado. Una delincuencia, por supuesto, urbana, pero también rural. Ese tipo de estructuras criminales no proviene de la pobreza, no proviene de la falta de oportunidades. No, señor, Carla. En el momento de mayor abundancia de los petrodólares en la revolución socialista del siglo XXI, en el momento de mayor ejecución de gasto público y en el momento de ejecución de préstamos internacionales, esas tres circunstancias, el crimen organizado violento tomó control de parte de nuestro territorio. Pero ahora se sumó la otra parte. Venezuela se empobreció, se acabaron los petrodólares, se acabaron los préstamos internacionales y seguimos produciendo dinero inorgánico. Allí se produce una delincuencia violenta, no estructurada, que no busca controlar territorios, lo que busca es víctimas. Entonces tenemos lo peor de los dos mundos. Uno, por políticas públicas equívocas, por haber desmontado la República, haber acabado con la división de los poderes públicos, haber acabado con el concurso de credenciales, el concurso de oposición, la meritocracia, por escoger aliados donde debieron de haber sido considerados enemigos y haber considerado enemigos los que debieron de haber sido aliados. Me refiero al sector privado, a las iglesias, a los distintos cultos, a los gremios, a las universidades, a los ONG, a los medios de comunicación social, que han sido parte fundamental de la lucha y de la prevención del crimen en otros países. Entonces, esos dos mundos criminales, el que proviene de la pobreza, que es posterior al 2013, en donde empieza a galopar, y el que proviene desde el año 99, que es esa delincuencia organizada violenta de control territorial, hoy dañan a la gran familia venezolana, produciendo desplazamiento interno, Carla. Gente que abandona sus fincas, gente que abandona los comercios, las empresas, pero también ocasiona diáspora. Una de las olas fundamentales que llevó a más de 5 millones de personas a irse del país, una de las razones fue la inseguridad, claro, la pobreza también, y otra ola
de profesionales que buscaron mejores rutas, pero una fue la inseguridad. Sí, porque es que además la inseguridad es pasar. Sí, la delincuencia, perdón que le interrumpa, la delincuencia definitivamente paraliza a las familias cuando tienes robo, cuando tienes hurto, cuando tienes secuestro, cuando no puedes tener un carro porque en un mes te roban 2 vehículos. Cuando esa situación se hace repetitiva, pues obviamente 5,5 millones de venezolanos tomamos la decisión de salir y de emigrar y de buscar al menos calidad de vida en otro lado. Pero como le decía al comienzo, doctor, nos preocupa mucho el tema del coqui. Parece mentira, pero es que el coqui ha amenazado a toda Caracas. A veces uno se ríe, es una situación grave que haya una banda delictiva a la que la población le sacó un cartel que dice queremos una audiencia con el coqui. Es decir, la gente cree, como en los mejores tiempos de Pablo Escobar, la gente cree que el coqui tiene soluciones a sus problemas. ¿En qué se ha convertido el venezolano y en qué se ha convertido la banda del coqui? Es extraordinario lo que has planteado, ¿no? Primero, identificar que la estructura criminal del coqui, que tiene asentamiento en la Cota 905, es una megabanda criminal no ideologizada. Es decir, es una estructura del crimen organizado violento, de corte urbano, no ideologizado, que ya tiene control territorial y ejecuta una multiplicidad de tipos delictuales. Esa megabanda criminal es el resultado de un plan de políticas públicas equívoco que se llamó el Plan de Pacificación, que dio nacimiento a las zonas de paz. Y ahora esa megaestructura que puede estar albergando directa e indirectamente casi 300 individuos, entre hombres y mujeres, que tienen armamento ofensivo, tipo fusiles y artefactos explosivos tipo granada, es un gran problema de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la estructura del Estado cede el territorio, ya la policía municipal no va para allá, la Policía Nacional tampoco. Por supuesto que la inversión del sector privado casi que desaparece allí. Bueno, hay una población que queda a merced de una estructura del crimen, que es la que decide hasta qué hora son las fiestas, que es la que arregla problemas maritales, que es el que presta para que se entierre a alguien o se busquen medicamentos, es el que, por supuesto, ordena desalojos, es el que le dice a los pequeños bodegueros qué vender y qué no vender y cuánto es el impuesto que debe pagarse. Nace una economía criminal, florece una economía criminal y es evidente que lo que tú relatas es parte de lo que hemos visto en Latinoamérica. La gente trata de conciliar, de llegar a acuerdos con la estructura de poder. Ahí la estructura del poder es criminal porque el Estado ha cedido el territorio. Y me temo, Carla, que en un futuro, cuando se rescate la república, la democracia, la división de los poderes públicos y se pretenda, bueno, imponer lo correcto en zona urbana o rural, el costo va a ser muy elevado en lo patrimonial, pero también en lo emocional. Y hay que decirlo, Carla, la lucha contra el crimen y la violencia en Venezuela va a tener un altísimo costo emocional, porque hay una delincuencia insurreccional y, por supuesto, en lo patrimonial. Pero hay que darla porque los estados modernos, bueno, necesitan fortalecerse, robustecerse e imponer el ordenamiento jurídico. Claro, porque además lo que nos preocupa es que cuando se restablezca el orden constitucional en Venezuela, la democracia, no solamente vamos a tener que hacer cambios políticos en instituciones, sino que además los cambios van a tener que venir de la propia sociedad, pero además en la mente, porque cuando hay una sociedad que se acostumbró a tener mente de pobreza, que hay que negociar con el malandro para poder sobrevivir, ¿cómo de la noche a la mañana se pueden lograr cambios completos en una sociedad? Entonces nos preocupa además, doctor, lo que tiene que ver con los secuestros, porque usted nos decía que subió el índice de secuestros en el país en las últimas 3 semanas. ¿Nos puede aclarar un poco a quién secuestran ahorita en Venezuela? ¿Todavía quedan muchos enchufados? Sí, hemos visto con preocupación algunos analistas de seguridad ciudadana en Venezuela, que estamos en el sector académico, en el sector independiente, como el mes de noviembre se encendieron las alarmas con el retorno del secuestro en la Gran Caracas. Es decir, un delito que tal vez quedó paralizado por la pandemia, por el tema de, evidentemente, de lo que conllevó el protegerse, por supuesto que la gran erosión del sector privado, la salida de muchas personas de clase media del país, fue un tipo delictual que realmente en el año 2019
tuvo una incidencia bastante importante de disminución. Sin embargo, lo que hemos visto en el comportamiento en las últimas 5 semanas y contando es que hay una criminalidad que realmente está dispuesta a volver al horario nocturno, está dispuesta a interceptar a sus víctimas en pleno transitar de calles, avenidas, a través de poder colocar obstáculos con otros vehículos cuando se desplazan, y que realmente están dispuestos a tener secuestradas a las personas por varios días. Y eso realmente que demuestra cuando la delincuencia deja el secuestro breve, menor a 24 horas, y es capaz de tener víctimas cautivas por más tiempo y multiplicidad de víctimas al mismo tiempo. Bueno, demuestra logística, demuestra exceso de confianza, demuestra que evidentemente la capacidad de riesgo ante la autoridad es menor. Entonces, como hipótesis a priorística, debemos de suponer que parte de la ola de los secuestros que estamos viviendo puede ser de las megabandas criminales que tenemos en la Gran Caracas, que dominan espacios, dominan territorios, que saben que la autoridad no patrulla, pero también la autoridad para investigar debe pedir autorización política para hacerlo. Ahora, ¿usted cree que de alguna manera tenga el control el Huilexis o el Coqui? Porque además estas son las dos bandas delictivas que están de moda ahorita y que tienen el control de Caracas principalmente. Entonces, estas dos bandas yo me pregunto, ¿será que es imposible desarticularlas sabiendo que una opera en la Cota 905, la otra está en Petare? Ha sido difícil que se puedan meter allí, pero no ha sido entonces tan complicado armar al FAES, darles licencia para que primero maten y después investiguen los hechos, llegan a las comunidades en esa actitud. Entonces el FAES sí está fortalecido, pero no pueden dar con las cabecillas de estas dos bandas que controlan Caracas. Una pregunta, Carla, importante para que la población sepa que con voluntad política y con el concierto de voluntades de distintas áreas de reserva moral de un país, se pueden diseñar políticas públicas asertivas y tener éxitos temprano, Carla. Nadie está diciendo en tu programa que la lucha contra el crimen, la disminución de la violencia es tarea fácil para los estados. Preguntémoslo a las dos administraciones, a Laura Uribe Vélez o a las dos administraciones de Santos. Preguntémosles, por supuesto, a Felipe Calderón y después a Peña Nieto, o hoy día a AMLO. Es decir, evidentemente que cuando hacemos comparación de los esquemas de políticas públicas de Brasil, Colombia, México, nos damos cuenta que la lucha contra el crimen y la violencia es compleja, pero hay que darla, claro. Hay que darle y tratar de tener éxitos tempranos. Claro que las megabandas criminales pueden desarticularse por varias razones estratégicas. Uno, sabemos en el territorio donde operan. Claro. Dos, sabemos quiénes son. Difícil es una banda de atracadores, asaltantes, coloquialmente hablando, es decir, que materializan un robo agravado y en un país se dedican a agencias financieras y bancarias. Eso es complejo porque no sabes quiénes son, hay anonimato, pero gente que se sabe sus nombres, sus apellidos, se tiene las imágenes fotográficas y se sabe en dónde dominan, en donde hacen sus operaciones. Evidentemente que lo que hay es un costo político que pagar, porque sí hay que decirlo, Carla, que evidentemente con una acción, por más de inteligencia que se haga, cuando se trate de recuperar ese espacio, van a haber caídos. Lamentablemente ellos no van a ceder el territorio de manera voluntaria, pero bueno, puedes preconstituir pruebas para demostrar que las fuerzas del Estado no violaron derechos humanos. Claro que se puede hacer filmando en tiempo real la operación con los uniformes policiales como lo hacen en otras latitudes y con transparencia ante los medios de comunicación social, con transparencia ante las ONG. No va a ser fácil la lucha contra el crimen y la violencia. Lo que creo es que hay estructuras de crimen en Venezuela que no se lucha contra ellas. La presencia del ELN, la presencia de la disidencia FARC, los pseudosindicatos de la construcción, pseudosindicatos mineros, pseudosindicatos petroleros, el pranato carcelario. Es decir, hay estructuras de crimen que controlan territorio que realmente no sienten que están en pugna con las fuerzas del orden, con las fuerzas de la ley. Doctor, ya para terminar, le había mencionado el tema del FAES
porque nos parece impresionante cómo actúan, cómo llegan a las zonas populares y no populares, porque también tienen el control del sistema policial en Venezuela, inclusive se han enfrentado al 6CPC. Nosotros hemos conversado extraoficialmente con algunos funcionarios que nos han dicho claramente que rechazan cómo actúa el FAES. ¿Qué reflexión final hace usted sobre este cuerpo policial, brazo ejecutor de Nicolás Maduro? Rápido, Carla, porque hay cosas importantes que quiero decir con este tema. Uno, tenemos que incentivar en Venezuela un futuro la denuncia ciudadana. Número dos, la encuesta de victimización nacional anónima para que la gente pueda opinar sobre esos temas. Porque en la encuesta de victimización nacional tú evalúas la policía municipal, la policía estatal, la policía nacional, el 6CPC, la fiscalía y los tribunales de justicia penal. Tres, qué tan fácil es cometer delitos en una zona y encontrar medios de comisión del delito como armas de fuego, municiones. Esa encuesta de victimización no se realiza en Venezuela y tenemos que hacerla anualmente, así como incentivar la denuncia ciudadana. Pero número tres, los órganos de seguridad del Estado tienen que generar seguridad y confianza en la ciudadanía. Cuando tú, desde el poder público, estás ante una institución que lo que genera es desconfianza, zozobra, algo muy malo está ocurriendo. Entonces el FAES no es un ente que se ajusta a los niveles de república moderna, a los niveles democráticos, porque no genera la seguridad y confianza que está obligada a dar. Después rompes lo que es el reporte natural. Es un ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana que tiene funciones investigativas y con eso sustancian expedientes contra la disidencia. No puede tener funciones investigativas la PNB porque el artículo 332 constitucional dice que hay un solo cuerpo de investigaciones criminales en el numeral segundo, y esta es una policía eminentemente de carácter preventivo, estás extrayendo personal para labores investigativas, pero a la vez es un ente que no le reporta a sus mandos naturales, no le responde a la directiva de la PNB, no se sabe quiénes son sus jefes, sí. ¿Me entiendes? Públicamente. Pero aparte de eso, aparte de todo lo que hemos hablado, Venezuela en un futuro va a tener que retornar a cumplir los acuerdos, tratados y convenios internacionales. Tiene que someterse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que someterse a los protocolos como el de Minnesota y Estambul de la ONU. Tiene que someterse a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, Venezuela decidió no estar inserta en la comunidad internacional, que es el paraguas, en este caso, de derechos humanos. Y no le hacemos ninguna atención ni acatamos los dictámenes de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana y mucho menos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En democracia, evidentemente, que ese es un instituto, es un ente que debe suprimirse y el personal debe ser evaluado porque cada quien es responsable individualmente por acciones o omisiones. No puede uno pretender que todos, juzgar a todos por igual, porque no es justo, no es lo correcto. Cada quien tiene que ser evaluado. El que tenga que responder debe responder ante los órganos de administración de justicia. El que deba ir a reentrenamiento tendrá que ir a reentrenamiento, y el que deba ser retirado tendrá que ser retirado. Entonces yo sí creo, Carla, que el FAES, por donde se mire, está violentando nuestros acuerdos, tratados y convenios internacionales, a la vez no responde al mandato constitucional y a la vez en la operatividad no sabemos a quién le reporta, porque evidentemente que no es un ente disciplinado dentro de su propia organización. Es que sin duda alguna, doctor, cada país democrático tiene que rendirle cuentas a algún organismo internacional, pero sin embargo, esta dictadura disfrazada de democracia que permite que Michelle Bachelet haga un informe, pero que ese informe, pues bien, gracias Michelle por haber dado un informe, no pasa nada, no hay, digamos, una acción que pueda sancionar a lo que se ha llamado el régimen de Nicolás Maduro, porque sencillamente no reaccionan ante todo lo que se le acusa internacionalmente. Ha pasado ya 2 años, ya Michelle Bachelet lleva, digamos, 2 años abriendo los ojos con la situación de Venezuela, explicando que el FAES es un grupo de exterminio, que han asesinado a miles de personas. Ahorita en el 6CPC reposan 250 denuncias a lo largo de todo este año, gente que se ha atrevido a ir a denunciar de cómo el FAES llega, asesina y se va. Y no
no hay nadie que los filtre, que los controle, que los sancione, que los cuestione, simplemente es su proceder. Por eso el día de hoy pues estábamos muy angustiados también por ese tema, porque nos preocupa cómo Venezuela, encima de toda la crisis que tiene que vivir cada ciudadano, de comida, de escasez y de los problemas que normalmente tienen que resolver, pues encima también tienen que vivir temerosos con un grupo asesino, pero además es un grupo policial, ¿no? Hay una dicotomía muy grande en ese sentido. Doctor, gracias por habernos acompañado, el tiempo vuela, gracias por haber estado en la mesa de análisis Impacto Venezuela. No, el agradecido soy yo, y recordar a la gente que la violación de derechos humanos es imprescriptible y que esos casos están allí, la denuncia valiente de las víctimas, y esos procesos se ventilarán, se sustanciarán y se hará justicia. No tengo la menor duda de que pronto amanecerá en Venezuela. Muchas gracias. Así es, doctor. Le damos las gracias a Fermín Mármol García, abogado criminalista venezolano, el día de hoy en nuestra mesa de análisis, analizando justamente este tema que tiene que ver con la criminalidad, la violencia y la nueva ola de secuestros que se ha impuesto en el país. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.